¿Han oído decir por ahí que los impuestos son un robo? ¿Están en lo cierto quienes dicen esto? Sostener que están equivocados implica legitimar todos los impuestos en términos cualitativos y cuantitativos. En este video vamos a abordar el tema de los impuestos. ¿Qué son? ¿Qué efectos tienen? ¿Cómo pueden evaluarse desde un enfoque económico y ético? Vamos a ver qué nos dicen la filosofía y los estudios interdisciplinarios sobre si el impuesto es o no un robo, si el impuesto a la herencia es valioso o disvalioso y qué podemos aprender al comparar distintos sistemas fiscales. También vamos a considerar que en muchas circunstancias los impuestos pueden ser excesivos. Ya sé lo que estáis pensando, diría un youtuber español de derecha. Y un hater de derecha diría: Pero Roxana, nada de lo que puedas decir sobre el tema es válido porque no sos economista. Comentario que me anticipo a responder. Primero señalando que se trata de una falacia dominem, una descalificación personal extrínseca al tema. Y segundo, recordando que la filosofía política es una de las áreas de la filosofía y se ocupa de temas como este. La filosofía reflexiona sobre valores y normas morales, concibe formas de organización política que contribuyan al bienestar general y estas funciones son relevantes para evaluar los sistemas fiscales. Abierto el paraguas, comencemos. Es una carga financiera obligatoria que una organización gubernamental impone a los ciudadanos con el fin de financiar los gastos públicos regionales o nacionales. Además de la función fiscal, que consiste en obtener dinero para financiar los gastos públicos, los impuestos pueden cumplir otras funciones que se denominan extrafiscales, tales como desincentivar conductas disvaliosas, incentivar conductas valiosas o reducir la desigualdad social. Los impuestos a productos que dañan el ambiente o la salud, como el alcohol, el tabaco y la emisión de gases, tienen la función de desincentivar esas prácticas, que son consideradas disvaliosas. Cuando un gobierno desea incentivar prácticas que se consideran valiosas, como el uso de las energías renovables, las donaciones caritativas o las actividades culturales y educativas, puede eximir de impuestos a esas prácticas o puede subvencionarlas con el dinero obtenido mediante otros impuestos. La historia de los impuestos comenzó hace unos 5.000 años en el antiguo Egipto, cuando el faraón recaudaba un porcentaje de las cosechas de grano. Con el tiempo fueron surgiendo distintos tipos de impuestos: al comercio, al consumo, a la renta, al patrimonio. Desde el siglo XVIII hubo diversos movimientos sociales para aumentar el control democrático de los ingresos fiscales y de los gastos públicos. La independencia de Estados Unidos surgió en parte debido a que los colonos norteamericanos percibían que el sistema fiscal británico era injusto. Uno de los puntos de conflicto fue el impuesto al té, que el Parlamento británico impuso sin el consentimiento de los colonos estadounidenses. La falta de representación democrática de las decisiones fiscales llevó a los colonos estadounidenses a protestar contra la tributación impuesta por Gran Bretaña, y de allí surgió el eslogan No Taxation Without Representation, que significa que el gobierno no tiene derecho a imponer impuestos a los ciudadanos si los ciudadanos no tienen derecho a elegir a sus representantes políticos en forma democrática. Entre 1945 y 1970, las políticas socialdemócratas y socioliberales permitieron ampliar el estado de bienestar en diversos países. Pero desde 1980 esas políticas retrocedieron debido al avance del libre mercado. Para entender cómo funcionan los impuestos en una sociedad, debemos conocer la estructura de los ingresos fiscales y la estructura del gasto público. Analizar el eslogan "el impuesto es un robo", que es una idea muy difundida por los minarquistas y los anarcocapitalistas. Por ejemplo, Murray Rothbard escribió en La Ética de la Libertad en 1982: de la misma manera que nadie está moralmente obligado a responder sinceramente a un ladrón cuando éste le pregunta si hay objetos de valor en su casa, tampoco se puede exigir moralmente a nadie que responda sinceramente a las preguntas similares formuladas por el Estado, por ejemplo, al rellenar la declaración de la renta. Esta analogía es objetable por varias razones. Un primer argumento es que, aunque los impuestos obligatorios suponen una transferencia forzosa, ese rasgo no es suficiente para que un hecho califique como robo. Mientras que el robo es un acto contrario a la ley, el impuesto es una obligación legal. A diferencia del robo, los ciudadanos tienen la opción de elegir representantes que establecen las políticas fiscales y los niveles de impuestos.
mientras que el robo se realiza contra un individuo o grupo y con la intención de apropiarse de algo que pertenece a ese individuo o grupo. El impuesto es una obligación que se aplica de manera universal a los ciudadanos con el objetivo de financiar bienes públicos y servicios esenciales que son necesarios para la convivencia social. El eslogan "el impuesto es un robo" constituye una falacia de falsa analogía, porque establece una comparación entre dos conceptos, impuesto y robo, que no son lo suficientemente similares como para justificar la conclusión. Es como concluir que la sangre es jugo de tomate solo porque las dos sustancias son rojas. Un segundo argumento planteado por Liam Murphy y Thomas Nagel es que el eslogan "que los impuestos son un robo" supone erróneamente que los derechos de propiedad son independientes del conjunto de derechos y deberes de los ciudadanos. Este supuesto es incorrecto, porque los derechos de propiedad están determinados por las leyes y convenciones de cada sociedad, y las instituciones del Estado, junto con los mecanismos fiscales que posibilitan su funcionamiento, también forman parte de esas leyes y convenciones. Los impuestos son el precio que pagamos por formar parte de una sociedad civilizada e integran el conjunto de derechos y deberes de los ciudadanos. Por eso, los criterios de justicia deben aplicarse al funcionamiento de todo el entramado de instituciones sociales, incluyendo la estructura de los ingresos fiscales y de los gastos públicos. Un tercer argumento refiere a la paradoja de la libertad irrestricta, que consiste en que la libertad absoluta de algunas personas llevaría a la restricción de las libertades de otras. Por esta razón, las libertades no pueden ser absolutas, sino que deben ser restringidas en un punto óptimo que evite el déficit y el exceso. Este argumento también se aplica a los sistemas fiscales. Los impuestos pueden ser percibidos como una restricción a la libertad de algunos individuos, ya que los obligan a pagar por servicios o bienes públicos que no han elegido. Pero esta restricción está justificada porque permite proteger la libertad de otros y garantiza bienes que de otra manera no serían accesibles para todos. Este mismo argumento sirve para cuestionar a los índices de libertad económica de Heritage y Fraser, que adoptan el supuesto de que cuantos más impuestos tenga una sociedad, menor será la libertad de sus ciudadanos. Este supuesto es erróneo. En primer lugar, porque los impuestos representan el coste de los gastos públicos que los individuos votan, así que se podría pensar que los impuestos no son más coercitivos que el requisito de pagar la compra antes de salir del almacén. En segundo lugar, los índices de libertad económica de Heritage y Fraser proponen reducir lo máximo posible el gasto público y los ingresos fiscales, pero ese ideal resulta demasiado extremo. Incluso el liberalismo clásico acepta que hay gastos mínimos necesarios para protección de la libertad, la propiedad y las instituciones democráticas, y otras teorías políticas plantean distintos puntos óptimos para el tamaño del gobierno. La relación entre el tamaño del gobierno y el bienestar de los ciudadanos está mediada por la calidad de gobierno. La correlación es positiva si la calidad de gobierno es buena, como ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos, y es negativa si la calidad de gobierno es mala, como ocurre en los gobiernos sobredimensionados a causa de la corrupción y el clientelismo. Si bien es falso el eslogan de que todo impuesto es un robo, es cierto que algunos sistemas fiscales son moralmente objetables. La analogía del robo es útil si se la deja de usar para oponerse a los impuestos en general y se usa en cambio para cuestionar los casos de corrupción. Por ejemplo, si un dictador impone un nuevo impuesto a la población sin ningún aval democrático y utiliza la recaudación de ese impuesto para satisfacer sus propios deseos personales. En ese caso se podría decir que ese impuesto es un robo. Pero el problema aquí no es que existan impuestos en general, sino que el gobernante haya utilizado los ingresos fiscales para beneficio propio y en detrimento del bienestar común. Para permitir la evaluación ética del sistema fiscal, es necesario que exista un nivel de transparencia fiscal que permita el control democrático. Por esa razón, los gobiernos democráticos elaboran y aprueban un presupuesto anual que establece los ingresos esperados y los gastos previstos. Nueva Zelanda tiene los índices más altos de transparencia fiscal en el mundo. Esta evaluación fue hecha por la OCDE. Existen indicadores de satisfacción de los contribuyentes con una estructura de los ingresos fiscales y del gasto público. Suele generar mayor satisfacción entre los ciudadanos un sistema fiscal que sea simple y fácil de manejar, que sea percibido como justo y equitativo, que permita a los ciudadanos saber cómo se utilizan los ingresos fiscales y que financie servicios públicos de alta calidad. Es decir, se valora la simplicidad, la equidad, la transparencia y la eficiencia.
En el informe del Banco Mundial del 2020, denominado Doing Business, haciendo negocios, se encontró que los contribuyentes en Dinamarca, Suiza y los Países Bajos informaron el mayor nivel de satisfacción tributaria, mientras que los contribuyentes de Venezuela, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo informaron los niveles más bajos. Un ejemplo de simplicidad fiscal son las normas que eximen al pago del monotributo por falta de ingresos. En algunos países, los contribuyentes deben pagar el impuesto a los ingresos incluso en los meses en los que no lograron obtener ningún ingreso, mientras que en otros países no se exige ningún pago cuando no se generan ingresos o se permite una baja temporal en la inscripción. En este ejemplo, la exención de pago en los meses sin ingresos es más simple para el contribuyente y brinda más protección al trabajador para enfrentar los periodos de dificultad económica. La tributación comparada es un campo interdisciplinario que investiga las semejanzas y diferencias de los sistemas fiscales de distintos países o regiones. Esta comparación permite explorar la posibilidad de trasplantar estrategias y modelos que resultaron exitosos en otras regiones, pero hay que tener en cuenta que no siempre las estrategias funcionan en una sociedad diferente. Cada país tiene su propio sistema tributario que se adapta a sus necesidades, objetivos y recursos financieros. Por eso, la comparación de sistemas fiscales puede ser muy compleja. Vamos a dar un panorama general de los tipos de impuestos que se utilizan actualmente. Los impuestos directos recaen directamente sobre los ingresos o el patrimonio del contribuyente. Por ejemplo, el impuesto a la renta de personas físicas, a las sociedades, al patrimonio, constituido por propiedades, acciones, depósitos bancarios, impuesto a las ganancias de capital y a las herencias y donaciones. Se aplican en función de la capacidad económica de los contribuyentes, lo que significa que las personas y empresas que tienen mayores ingresos o propiedades suelen pagar más impuestos. Un impuesto excesivamente alto puede disminuir la motivación para trabajar y puede estimular el desplazamiento de personas o compañías hacia regiones con cargas tributarias menores. Por otro lado, algunos países o regiones reducen los impuestos a las empresas para estimular la llegada de más compañías. Los impuestos indirectos recaen sobre el consumo de bienes y servicios y no dependen directamente de la capacidad económica del contribuyente. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, a las transacciones financieras y los impuestos especiales que buscan desincentivar el consumo o la producción de sustancias específicas como el impuesto al tabaco, al alcohol y a la contaminación por gases o residuos. El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo. Cada vez que compramos un producto se suma una cantidad de dinero al precio de lo que estamos comprando y luego el vendedor declara y entrega al gobierno esa cantidad. Se llama impuesto al valor agregado porque se aplica sobre el valor que se agrega a un producto o servicio en cada etapa de su producción y venta. Cuando llega al comprador final, el valor total incluye todas las etapas anteriores y el impuesto se calcula sobre ese valor total. Así, el impuesto al valor agregado es una manera de gravar el valor que se agrega en cada etapa y no solo el valor final del producto o servicio. Los impuestos al comercio internacional gravan la importación y exportación de bienes y servicios. El impuesto a la importación puede incentivar la producción y venta de bienes nacionales y proteger a las empresas y trabajadores locales de la competencia extranjera, pero también puede limitar las opciones de los consumidores y aumentar el precio de los bienes importados. Por otra parte, el impuesto a la exportación puede servir para aumentar la oferta en el mercado nacional y para evitar la explotación excesiva de ciertos recursos naturales cuyo destino es el exterior, pero también puede reducir las oportunidades de los productores nacionales para competir en los mercados internacionales. Las sociedades pueden priorizar distintos tipos de impuestos en su estructura de ingresos fiscales. La mayoría de los países utilizan un impuesto progresivo sobre la renta personal, donde los individuos que ganan más pagan un porcentaje mayor de su ingreso en impuestos. La mayoría de los países tienen un impuesto al valor agregado en casi todos los bienes y servicios. También poseen deducciones fiscales para ciertos gastos, como los relacionados con salud, educación, vivienda y la donación a organizaciones sin fines de lucro. Pero la disponibilidad y cantidad varían de un país a otro. Algunos países tienen créditos fiscales, lo que significa que si alguien paga muchos impuestos, pero no gana mucho dinero, el gobierno puede devolverle parte del dinero que pagó en impuestos. De esa manera, el gobierno ayuda a las personas a no perder dinero cuando sus gastos son más altos que sus ingresos. Dijimos
que una de las funciones extrafiscales de los impuestos es limitar el aumento de la desigualdad. La dinámica de las sociedades capitalistas lleva a que se incremente en forma exponencial la desigualdad de ingresos y la cantidad de riqueza heredada. Esto se debe a que las personas con mayores recursos tienen más oportunidades para seguir acumulando riqueza, mientras que las personas con menos recursos enfrentan mayores dificultades para progresar. Si este proceso no se regula, la sociedad se vuelve cada vez más desigual y la distribución social del capital refleja cada vez más los efectos de la herencia en lugar del esfuerzo individual. Estos cambios reducen la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y deterioran la igualdad política que se requiere para mantener un sistema democrático. El sistema fiscal puede reducir estos efectos negativos mediante el impuesto a la recepción de grandes fortunas por herencia o donación. Sin embargo, muchas personas se oponen al impuesto a la herencia a pesar de sus efectos valiosos porque piensan que es moralmente objetable. A veces esta oposición proviene de un error de comprensión, porque piensan que el impuesto se aplicaría a cualquier cantidad, cuando el objetivo es limitar las herencias superiores a un umbral alto de dinero, porque son las herencias más grandes las que producen efectos más negativos. En el libro Impuestos, Perspectivas Filosóficas, publicado en el 2018, Stuart White argumenta a favor del impuesto a la herencia y responde varias objeciones. Menciona 3 argumentos para sostener que cumple funciones valiosas. El impuesto a la herencia aumenta la justicia distributiva, la igualdad de oportunidades y la igualdad política. El argumento de la justicia distributiva plantea que si alguien recibe $1 millón trabajando, tendrá que pagar impuestos por ese ingreso y no hay razón para eximir de impuestos a quien gana la misma cifra mediante una herencia. Hay buenas razones para que el financiamiento de los gastos públicos se distribuya entre los miembros de la sociedad. No hay buenas razones para que se exima de esa obligación a quien gana mucho dinero sin trabajar. La ausencia de impuesto a la herencia penaliza la conducta valiosa de quien trabaja y constituye una distribución injusta de impuestos en relación a los criterios de equidad horizontal y vertical. La equidad horizontal significa que las personas en situaciones similares deben pagar impuestos similares y busca evitar la asignación de cargas arbitrarias. La equidad vertical significa que aquellos con mayores ingresos o riquezas deben pagar una proporción mayor de impuestos que aquellos con menores ingresos o riquezas y busca reducir las desigualdades socioeconómicas. El argumento de la igualdad de oportunidades plantea que una persona que hereda más riqueza tiene más oportunidades de pagar una mejor educación, iniciar un negocio, contratar empleados o tener contactos en posiciones de poder. Esta desigualdad de oportunidades crece con cada generación que hereda la riqueza acumulada. El impuesto a la herencia reduce la desigualdad de riqueza heredada y aumenta la igualdad de oportunidades con 2 estrategias: reduciendo los privilegios de quienes nacen en familias ricas y compensando las desventajas de quienes nacen en familias pobres. El argumento de la igualdad política plantea que la riqueza heredada puede usarse para influir en decisiones políticas y la acumulación de herencia a gran escala puede crear una situación en la cual el poder político efectivo quede en manos de familias muy ricas, deteriorando los principios democráticos. El impuesto a la herencia reduce la concentración excesiva de riqueza, mantiene la igualdad política dentro de márgenes razonables y evita el deterioro de los mecanismos democráticos. Luego Stuart White responde varias objeciones al impuesto a la herencia. La objeción del doble impuesto plantea que si la persona ya pagó impuestos al ganar su dinero, se le está imponiendo un doble impuesto al tributar la herencia. Stuart White responde que esto es falso porque quien paga el impuesto es el receptor de la herencia y no el emisor. Además, no hay buenas razones para suponer que un doble impuesto sería injusto. Los impuestos no son castigos y no se les aplica la norma penal de no castigar 2 veces un mismo delito. De hecho, existen muchos casos de doble impuesto en los sistemas fiscales y su justificación requiere sopesar las razones a favor y en contra de cada caso. La objeción de la equidad plantea que el impuesto a la herencia sería injusto porque penalizaría a quien ahorra su riqueza para transferirla por herencia y no a quien gasta su riqueza en vida. La objeción de la virtud plantea que el gobierno debería penalizar con impuestos el gasto en vida porque es una conducta egoísta y debería eximir de impuestos al ahorro y la herencia porque es una conducta virtuosa. Stuart White responde a esas objeciones diciendo que se basan en supuestos falsos. En primer lugar, quien paga el impuesto a la herencia es el receptor de la herencia y no el emisor. En segundo lugar, los gastos en vida ya tienen impuestos al consumo. En tercer lugar, puede criticarse que sea virtuoso el deseo de un progenitor de otorgar tanta riqueza como sea posible a sus hijos cuando la cantidad heredada es tan grande que les otorga una ventaja injusta sobre otras personas.
Por esta misma razón, el nepotismo, que es una práctica de otorgar favores y cargos a familiares y amigos, no es considerado una virtud. Si las personas que acumularon más riqueza desean beneficiar a la siguiente generación, la opción más virtuosa sería que transfirieran recursos a fondos de ayuda para niños necesitados. En resumen, no hay buenas razones para que la política fiscal busque incentivar que enormes riquezas sean recibidas por herencia, mientras que sí hay buenas razones para que la política fiscal busque limitar el incremento exponencial de la desigualdad política y de oportunidades. En este video exploramos algunas de las complejidades que existen en torno a los sistemas fiscales, un tema que es crucial para el funcionamiento de las instituciones democráticas y la vida de los ciudadanos. Aunque buscamos compartir una introducción al tema, queda mucho por investigar y discutir. La colaboración entre las disciplinas científicas y filosóficas es esencial para seguir avanzando en la comprensión crítica de este tema y en la exploración de estrategias para mejorar los sistemas fiscales.